Buenas noches a todos. Quisiera agradecerle sinceramente a Fernando, a la Fundación y a tanta gente que hizo este esfuerzo para que nosotros podamos estar acá y fundamentalmente para que ustedes nos acompañen. Para mí es un orgullo, es un honor poder dirigirme a un auditorio tan exquisito, ¿no? Uno en la provincia de Salta, sinceramente, cuando hablamos estos temas a nosotros mismos como miembros de la institución, yo tengo 29 años de servicio dentro de la fuerza, soy comisario general, estoy en un área de planificación y sinceramente nos costaba quizás un poco generar esa visión de cambio respecto a la estructura, respecto a la modalidad de trabajo de la fuerza, ¿sí? Yo con este trabajo quería mostrarles cómo ha ido evolucionando, ¿sí? A partir, digamos, del nuevo proceso democrático en la República Argentina, cómo se han ido generando nuevas políticas de seguridad, cómo se han ido transformando, a pesar de que en algunos momentos esto era volver nuevamente a otras etapas del pasado y bueno, y seguir emparentado a las fuerzas de seguridad con las Fuerzas Armadas. Mientras todo esto ocurría en la provincia de Salta, fíjense ustedes que yo estaba en un colegio secundario, después me incorporé a la escuela de cadetes, a la escuela de policía, me recibí como oficial de policía y veía algunas situaciones que sinceramente uno por ahí es que se identifica con algo o por ahí siente que algo está mal y sinceramente por ahí cuando uno es joven quizás no le expresa de una manera tan profunda como que van aquellos pasando los tiempos y uno se va dando cuenta que hay cosas que del pasado que estuvieron muy mal, ¿sí? Y uno miembro de la institución sinceramente era como ver un policía y ver un militar, era la misma cosa. Era así en la República Argentina, sinceramente, y a nosotros como policía nos costó mucho despegar de ese momento, despegar de esa visión que tenía la sociedad, de creer que todos éramos exactamente lo mismo, ¿sí? Yo vengo de una familia militar, vengo familiares que son policías, y sinceramente uno ve cómo, incluso en la actualidad, hay algunos cambios que uno no lo puede profundizar, y yo decía, bueno, algún día llegaré a ser comisario general e instaurar en la policía los cambios que sinceramente uno pretende, ¿sí? Y que sinceramente a partir del año 97 lo volqué en un manual de doctrina policial que no tuvo mucha aceptación en la policía, sinceramente por los cambios que se propiciaban. Pero bueno, esto es así y lógicamente esto va a costar muchísimo, como le costó a Fernando quizás entrelazar la sociedad, el Estado y la policía en una sola cosa para pensar en estas nuevas políticas de seguridad. En un principio yo he partido en tres esta charla, breve charla, quizás vamos a tratar de que no sea tan extensa, es decir, cómo el proceso de la doctrina de seguridad nacional hemos pasado a la seguridad interior. Fíjense ustedes que después de la instauración del régimen democrático del año 83, era la ley esta 16970 que hablaba fundamentalmente de la seguridad nacional, englobaba a todos, policías, gendarmería, prefectura, no estaba la policía aeronáutica, pero estaban las unidades especiales, estaban policías provinciales, todos estábamos juntos en un proceso, digamos, militarizado, ¿sí? A tal punto que la organización que tenían la mayoría de las policías en la República Argentina era semimilitar. Es más, la legislación, se basaba sobre una legislación propia, de las Fuerzas Armadas fundamentalmente. O sea que el papel de la seguridad interior también era parte de la seguridad nacional, era parte, lógicamente, de la defensa. Esto tiene su cambio, lógicamente, pero recuerden ustedes que del 83 hasta el 88 recién se sanciona la Ley de Defensa Nacional, donde separa, es un principio de separación de lo que iba a ser la seguridad interior de la defensa nacional. Pero no fue tan así, no fue tan así porque todavía había resistencia desde el ejército a seguir manteniendo el control sobre la seguridad, desde fronteras hacia adentro, perdón, no tan solo de fronteras hacia afuera, sino también de fronteras hacia adentro. Y en esas fronteras hacia adentro incluía a todas las policías provinciales. Y era lógico que nosotros también estábamos en ese sentido introducido lo que era el pensamiento de la línea, digamos, no democrática, sino fundamentalmente semimilitar. Lógicamente, ¿por qué lo pensaban esto? Porque pensaban de que la seguridad debía seguir, no desmilitarizarse como algunos pensaban, como algunos políticos de la época pensaban, sino en algunos sectores políticos, sino como era el pensamiento propio de las Fuerzas Armadas.
Esto toma auge cuando, en 1989, con el complemento de la tablada, ¿sí? El ejército nuevamente vuelve a retomar esto, es decir, las policías tienen que subordinarse a las Fuerzas Armadas, porque acá hay un ataque hacia el Estado, a las instituciones, con el terrorismo, y lógicamente también se genera a través del convenio policial argentino una disputa, entre paréntesis, en donde dos jurisdicciones estaban en competencia, ¿sí? Esto nos está marcando a nosotros que no tan solo a la sociedad, sino también a las fuerzas de seguridad y policías provinciales, nos costaba separarnos de lo que era una jurisdicción totalmente distinta, como era la defensa de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? A nosotros como policía, muchos de los que hoy estamos en la institución policial nos hemos formado con una línea de pensamiento prácticamente semi-militar. Y fíjense en ustedes, por ahí tenemos algunos entrecruces con mis propios camaradas, ¿sí? De jerarquías similares, en donde no han comprendido de que la policía debe modificar su estructura, debe modificar su forma de intervención, debe adaptarse a las normas que rigen, digamos, en el derecho internacional y sobre todo en lo que es el Estado de Derecho, fundamentalmente. Lo hablábamos con Fernando camino acá de Salta, Jujuy, que me sentía totalmente orgulloso de haber plasmado después de estas charlas que dimos en otros puntos de la provincia y en la de Salta Capital, de haber logrado que se apruebe dentro de la institución el reglamento que regula el uso de la fuerza pública, en donde nosotros pensábamos que el uso de la fuerza pública era un poder detectado del Estado, ¿no es cierto?, del poder legislativo, perdón, y que era hacer cualquier cosa con el uso de la fuerza. ¿Sí? Muchos compañeros, yo les mencionaba que prácticamente el 60% de las actuaciones administrativas por conducta estaban centradas en el mal uso de la fuerza pública. Entonces, ¿cómo no vamos a darnos cuenta que tenemos que modificar ese tipo de situaciones para poder adecuarnos a una realidad que es actual, que es lo que estamos viviendo hoy? ¿Sí? Quizás impulsado por los derechos humanos, no sé si los derechos humanos, pero sí en los principios constitucionales del respeto a la ley, del respeto a las personas, ¿sí? A la dignidad de las personas por sobre todas las cosas. ¿Sí? Bueno, acá del 89 al 90, volviendo, retomando esto, vean ustedes, si pueden leer algunos, vean ustedes que todavía no se había podido separar estas dos grandes jurisdicciones, seguridad y defensa nacional. Aún los gobiernos democráticos todavía seguían pensando de que algunos sectores políticos seguían pensando de que las fuerzas de seguridad debían seguir y conservar el aparato militar, el aparato represivo prácticamente, ¿sí? Otros sectores lógicamente no lo pensaban de la misma manera, ¿sí? Costó mucho. Fíjense ustedes, Alfonsín en 1889, a través de estos dos decretos, él confirma de que esto tenía que volver la policía a tener esa raigambre, digamos, militar para poder combatir la subversión, ¿sí? Entonces, pero no tan solo Alfonsín, Carlos Menem también, cuando inicia su campaña, también inicia de la misma manera, hasta que se da cuenta que el ejército decía, bueno, acá tengo que ganarle también al ejército, porque de lo contrario, estas elecciones no pueden tener los resultados que él esperaba. Y fíjense que hace reuniones con el poder militar y le otorga determinadas confianzas para regular la seguridad, y sinceramente esto es aceptado lógicamente y recibe el apoyo en las elecciones, ¿sí? Pero fíjense ustedes que después, dos gobiernos ya democráticos, en el segundo periodo de Carlos Saúl Menem pasa exactamente lo mismo, pero ahí se están haciendo mucho más fuertes, se hacen los sectores, digamos, identificados con los derechos humanos, en donde dice que incluso los mismos sectores o organizaciones de derechos humanos comienzan a impulsar la separación de estas dos funciones, ¿sí? Y nosotros mismos apoyábamos eso en el interior de la institución, porque pensaban que nosotros ya no somos la organización semi-militar, sino que somos la organización civil, ¿no es cierto?, armada dentro de la sociedad y que está para regular la seguridad. Bien, esto se soluciona, gracias a Dios, después cuando se sanciona en 1992 la Ley de Seguridad Interior, ¿sí? A pesar de estar la Ley de Seguridad Interior, donde divide las jurisdicciones, fíjense ustedes que todavía seguíamos nosotros teniendo, a partir del año 92, la misma sociedad nos reclamaba la tolerancia cero dentro de algunas jurisdicciones provinciales de la República Argentina, fundamentalmente porque había sufrido una escalada la violencia, el delito, ¿sí? Y costó muchísimo poder sacar esa estructura militar de la órbita de la policía.
Se logró, gracias a Dios, con esto se logró, y fíjense ustedes que en la actualidad nosotros estamos trabajando dentro de la sociedad civil, algo que parecía totalmente imposible, trabajar con organizaciones civiles, trabajar con las organizaciones de los derechos humanos, incluir la materia de derechos humanos dentro de los planes de estudio, y fíjense nosotros que no hemos experimentado otros cambios, no nos han modificado, ¿sí?, a la línea de pensamiento que nosotros teníamos y que queríamos, hasta donde queríamos llegar, era esto de trabajar sociedad y policía, Estado, todos juntos, en una sola dirección, y es lo que logramos hasta el día de hoy, gracias a Dios, y vamos avanzando en ese sentido. ¿Sí? Un resumen de esto de lo que era la política de seguridad en América Latina. Fíjense ustedes, esto en América Latina, si esto nos pasaba en la Argentina, en América Latina era peor. ¿Sí? Era peor. Acá hay algunos casos muy puntuales que yo, si por ahí lo pueden leer ustedes. Fíjense ustedes que en América Latina, a partir del año 90 en adelante, va sufriendo una crisis dentro de la sociedad. Esa crisis ha generado mayor violencia. ¿Sí? Algunos estados solicitaban la pena de muerte directamente frente a estas conductas que parecían totalmente, digamos, fuera de lo que era el contexto de la sociedad, de la convivencia social, de la vida democrática. El mismo estado es como vuelve a retomar, digamos, por ahí como lo mencionaban los doctores, el aparato represivo del Estado. Es decir, el Estado otra vez, el leviatán, el grande, es el que tenía que absorber todas las conductas dentro de la sociedad y que debía reprimirlas prácticamente. Estados latinoamericanos así lo hicieron, en algunos casos, lógicamente, no en todos, pero nosotros dentro de eso también, ¿sí?, en la República Argentina, en algunos momentos, fíjense ustedes que también era volver a ese sistema. ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que costó mucho llegar a esto de la seguridad ciudadana. ¿Sí? A la provincia de Salta le costó muchísimo crear la Dirección de Orientación y Prevención Comunitaria, creer que esto de la seguridad pública era el Estado únicamente el que debía reprimir los delitos, las conductas consideradas faltas, las contravenciones, y no tener el apoyo de la sociedad. La seguridad ciudadana, por el contrario, nos da a nosotros una visión totalmente diferente de lo que es la seguridad. Acá la seguridad, como decía el doctor Kirchner en alguno de sus discursos, él decía de que la seguridad es un compromiso de todos, y es cierto, es compromiso de todos. Con esto no quiero decir que policías o las policías provinciales o las fuerzas de seguridad vamos a dejar de tener ese compromiso con la seguridad, por el contrario, o sacarnos parte de nuestra responsabilidad. No, por el contrario, es trabajar más. Es trabajar más y ganarse la confianza de la sociedad. Y digo ganarse la confianza de la sociedad porque en algunos sectores sociales dentro de la provincia de Salta había distancias. ¿Sí? Esas distancias que por ahí no le hacen bien a la vida democrática, mucho menos a la convivencia social, nos costó muchísimo llegar. Gracias a Dios se va logrando de a poquito con el esfuerzo de todos. Y las organizaciones civiles, la ONG, las organizaciones de derechos humanos, nos ayudaron mucho en este sentido porque nos hicieron ver de que nosotros teníamos que generar ese cambio dentro de la formación de los institutos de formación policial y fundamental dentro de la estructura de la policía de la provincia. Lo logramos, gracias a Dios, y bueno, ayudamos a esto, que son los nuevos paradigmas. Y bueno, los paradigmas, los nuevos paradigmas de la seguridad, ese por qué surgen, ¿sí? Surgen y justamente porque el problema de la seguridad dentro de la sociedad no estaba resuelto, ¿sí? Y fíjense que hasta el día de hoy seguimos planificando sobre la base de un diagnóstico nuevos planes para tratar de disminuir los índices delictivos por un lado, pero por el otro lado también tratar de hacer disminuir en la sociedad la sensación de inseguridad, que cuesta muchísimo, sinceramente. Sí, cuesta muchísimo porque no nos sentimos seguros, ¿sí? No nos sentimos totalmente seguros. Lógicamente que esto ocurre en todas las sociedades, pero está en el esfuerzo de la organización policial avanzar en este sentido, ¿sí? Pero lógicamente avanzar en esto implica también respetar la dignidad de las personas, ¿sí? Algunos problemas tuvimos en la provincia de Salta respecto a este respeto por la dignidad humana, porque pensábamos que hacer descender el índice delictivo o atacar a la delincuencia, implicaba hacer uso abusivo de la fuerza. Y no era así, seguramente que no es así. No sé el caso de Jujuy o de otras provincias, pero en realidad ese concepto se va modificando dentro de la institución y hoy podemos hablar de una manera totalmente diferente. Es más, decimos podemos hablar nosotros de la institución, el mismo Estado a nosotros nos generó este tipo de situaciones porque justamente avanzar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana implicó modificar también dentro del Estado
cuál puede generarse las políticas de seguridad. Políticas de seguridad en la República Argentina, recuerden ustedes, estaban ausentes prácticamente hasta el año 90. Después del año 90 recién vamos conociendo algunas políticas de seguridad. En el caso puntual de la provincia de Salta, ¿sí? Nosotros recién en el año 92 en adelante vimos cómo avanzaron los derechos humanos sobre la seguridad, fundamentalmente, de insistir, y ahí comenzó el Estado provincial a generar las políticas de seguridad, ¿sí? La educación en la universidad, ¿sí? En los institutos policiales, dentro de la misma sociedad, el aumento de las organizaciones identificadas con el respeto a los derechos humanos, nos impulsó a nosotros a generar también una nueva política. Por eso es que hoy, ¿sí? Avanzamos en la seguridad ciudadana de tal manera de que nos sentimos pero perfectamente identificados con el respeto a los derechos humanos. Esto no implica no hacer uso de la fuerza pública en determinados momentos. Es cierto, si por ahí es lógico que se haga uso de la fuerza pública, ¿sí? Pero tiene sus límites, ¿sí? Y se deben agotar, lógicamente, todos los recursos, todas las etapas para recién llegar a ese uso de la fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Después de esto que se generan las nuevas políticas de seguridad, la misma sociedad empieza a solicitarnos a nosotros algunas formas de intervención mucho más agresivas, ¿sí? Fíjense ustedes por qué. Porque los modelos de prevención mundiales comenzaron a avanzar a retomar nuevamente las medidas convencionales del accionar policial, y esto implicaba hacer uso de la fuerza. Miren ustedes, ahí les pongo algunos casos, ¿sí? El caso de México era más represión, en el caso de Suecia los modelos de prevención estaban también orientados a la represión, ¿no es cierto?, a los métodos convencionales. En el caso de Francia, ¿sí? Acá era la prevención social. Acá Francia le da un rumbo totalmente diferente a lo que era la prevención, y acá empieza a tener ya un mayor contacto con la comunidad, lo mismo que Inglaterra y Holanda, ¿sí? Pero en la República Argentina se comenzó a avanzar en esto que era Estado y comunidad frente a la seguridad, ¿sí? Pero la mayoría de los estados, fíjense ustedes que acá no menciono los latinoamericanos porque ya lo hablamos anteriormente, quieran volver nuevamente al aparato represivo del Estado, ¿sí? Estas recomendaciones fueron tomadas en Salta, digamos, estas recomendaciones que dio Naciones Unidas sobre cómo se deben definir políticas de seguridad, fueron la base con lo que el gobierno de la provincia de Salta impulsó las políticas de seguridad en la provincia, fundamentalmente. Sirvieron la base esto de establecer planes de prevención, de establecer vínculos entre los organismos estatales, el de fomentar las ONG, ¿no es cierto?, en la ayuda de la prevención, y lógicamente buscar la participación activa de toda la población para mejorar las políticas de seguridad, fue el paso fundamental. Que Salta lo tome esto a partir de un congreso de jefes de policía que se realizó en Buenos Aires, implicó para nosotros un avance importante. Un avance de tal manera que llegamos a modificar parcialmente nuestra estructura policial y nuestro accionar policial. Este es el mensaje que yo les decía del doctor Néstor Kirchner, ¿sí? Dice que en materia de seguridad no debe descargarse solo sobre la policía la responsabilidad de la detección de las situaciones de riesgo, ¿sí? Por el contrario, son Estado y sociedad de forma conjunta. Es responsabilidad de todos, ¿sí? Donde nosotros debemos absorber la mayor parte de esta responsabilidad porque estamos dentro del Estado para cumplir con este rol. El modelo argentino actual, ¿sí?, el de la mayoría de las policías, hace un mes más o menos participaba en Buenos Aires junto con el jefe de policía en una reunión de oficiales superiores y jefes de los organismos policiales, y fíjense ustedes que no hay mucha diferenciación de lo que hoy es trabajar en seguridad. La mayoría estamos totalmente desidentificados con estos nuevos modelos y la necesidad de generar estos espacios de diálogo, de comprensión, fundamentalmente, el de la tolerancia cero, como en algún momento se impulsó, porque esto implicaba generar o alentar la violencia, como le pasó a México. México puso su estado de la seguridad puso en tolerancia cero y generó mayor inconveniente. Comenzaron a aparecer más carteles, comenzaron a aparecer más hechos de violencia, y fíjense lo que está pasando en la actualidad. La tolerancia cero no es aceptada en ningún tipo de sociedad, menos en la República Argentina, donde yo creo que nosotros, a partir de tantos años que vivimos en democracia, podemos mejorar nuestras políticas de seguridad y nuestro accionar por parte de las organizaciones policiales. Pero yo quería llegar a esto de qué es lo que generamos nosotros a partir de
el modelo Salta, ¿sí? Los principios básicos, ¿no es cierto?, de la política de seguridad del 2001 en adelante, ¿sí? Esto fue fundamental para nosotros, lo que ustedes están leyendo ahí, porque nos sirvió a nosotros determinar un manual de políticas y objetivos institucionales en donde fue el eje o el impulso para generar el cambio dentro de la institución policial. Con algunos rechazos, lógicamente, dentro del mismo aparato, digamos, de la propia policía de la provincia, pero lo logramos. Con el correr de los años hasta la fecha se van modificando y la verdad que todos estamos identificados con esto y de que podemos avanzar mucho más todavía esto para mejorar la relación policía-sociedad, que es para beneficio de todos, porque de esa manera estos principios básicos van a poder ser instaurados dentro de una sociedad, pero también lo van a hacer a la convivencia social. Yo, sinceramente, en honor al tiempo, este modelo Salta es muy intenso en cuanto a sus acciones. ¿Sí? No vengo a hacer política de la función de la policía, lo que estamos haciendo en Salta, ¿sí? De todas maneras, yo les digo que nos ha costado muchísimo, que nos sentimos muy contentos nosotros por los cambios que vamos experimentando, a pesar que la ley que fija nuestro rumbo es del año 83, no hemos logrado en la actualidad modificar esa ley, porque no por una responsabilidad nuestra, sino porque el Poder Legislativo aún no la ha considerado con los cambios que nosotros queremos propiciar. Y esos cambios, sinceramente, están orientados a eso, a mejorar la calidad de vida de los salteños, ¿sí? Nada más. Muchísimas gracias.